Hola, ¿cómo están? Feliz lunes y acá comenzamos otra semana de aprendizajes con este lunes para ir conociéndonos un poquito más. Ya saben que el objetivo de estos lunes de aprendizajes es compartir aquello que me ha ido enseñando a transformar mi vida, a trascender aquellas situaciones que hay que trascender y que a veces se repiten de vida en vida, de generación en generación, y que tenemos una tarea que hacer en este plano, no estamos encarnados para estar de vacaciones. Si bien es parte y está muy bien, y nos encanta, no hay que olvidarse de esta parte que realmente hemos venido para que nuestro espíritu se pueda manifestar en la materia y seguir aprendiendo. Así que un poco este es el objetivo de estos lunes, ir contándoles, compartiendo lo que voy aprendiendo y lo que me ha ayudado a aprender mis lecciones de vida, a seguir avanzando en esta ampliación de conciencia. Esa es la gran tarea que tenemos, la ampliación de conciencia. Que podamos, es lo que nos sana, es lo que nos hace salirnos de la dimensión en que todo el tiempo estamos viviendo situaciones que hay que resolver, de dolor, de sufrimiento, de malestar. Hasta que no ampliamos la conciencia, no podemos resolverlo. ¿Por qué? Como decía Einstein, un problema no se resuelve en la misma situación que en la que se creó. Cuando habla de la misma situación, es en el estado de conciencia de la persona. Yo lo creo en una realidad de la cual tengo que aprender algo y no lo puedo resolver si no me salgo de esa realidad. Entonces, ampliar la conciencia nos ayuda a resolver cualquier situación, sea situación personal, situaciones de comportamientos, síntomas físicos, porque ya hemos hablado muchas veces que lo que no se dice, lo que no se habla, se manifiesta en el cuerpo porque es al que más caso le hacemos, ¿sí? Pasa que también le hacemos caso hasta ahí nomás, nos cuesta mucho hacerle caso al cuerpo, no sabemos el lenguaje de nuestro cuerpo. Y bueno, todo esto es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Para esto es el objetivo de estos lunes de aprendizaje, para que vayamos teniendo un poco más de conocimiento. Ya saben que para el que quiera profundizar, los invito a las formaciones, cursos, talleres, pero bueno, el que puede con esto, hay para todos, ¿sí? El cielo es así de bondadoso y abundante, entonces yo comparto que sé que de esa manera me expando, ¿sí? Así que también es un poco parte de mi tarea y les agradezco siempre a los que están ahí porque me ayudan a seguirme expandiendo. Así que gracias por estar ahí. Ya sea a los que están ahora presentes y se han unido, como a los que lo vean después en su presente, porque todo es un continuo presente. Así que mientras estén y les sirva, a mí también me hace mucho bien todo esto. Bueno, vamos al tema de hoy más específicamente. Luego de varias votaciones y propuestas, hubo dos temas que no pude desempatar y de repente dije, uy, qué loco, son muy coincidentes en el tema, que quizás por eso se dio de esta manera, ¿sí? El cuerpo como herencia emocional y dejar de tragar lo que no digo, ¿sí? Porque en general nos estamos llevando por esta frase y un poco lo que les decía al principio, que el cuerpo manifiesta todo aquello que nosotros no decimos, ¿sí? Pero no solo lo que no decimos, también manifiesta lo que todo el tiempo pensamos y sobre todo eso, y también manifiesta mucho de lo que hay en nuestro inconsciente, que son estos programas heredados, y también manifiesta lo que no digo, ¿sí? Entonces, para que deje de manifestar y me muestre todo lo que trago, generalmente en eso vamos a tener siempre conflictos en el sistema digestivo, que ya lo hablamos al sistema digestivo específicamente uno de los lunes, pero va a tener todo que ver con esta parte, ¿no? Que es la comunicación. Por eso, dejar de tragar lo que no digo, nos vamos a referir específicamente tiroides, gargantas, cervicales, laringio, la boca, incluso el estómago, porque si no lo trago o lo trago con esfuerzo, cae como una bomba y sigue el transcurso depende del mecanismo de cada uno, ¿no? En el sistema digestivo. Hay otras personas que se lo tragan como si nada, este es su mecanismo,
y decanta en el hígado o decanta en los... no me sale. En el colon, ¿sí? Tanto en el intestino grueso como en el intestino delgado, que los otros días preguntaban mucho en el vivo del sistema digestivo de esos órganos. En el colon propiamente dicho y en el recto, en el ano, todo esto que a veces lo tragamos pero no quisimos. Entonces hay una metodología de nuestro cuerpo que es única y propia de cada uno, que es la que tenemos que ir conociendo para ver cuál órgano es el que me está hablando, porque si bien es todo aparato digestivo, cada órgano, como veíamos los otros días, habla de una emoción específica. Y esto se lo debemos al gran maestro Hammer, que descubrió, hizo todo este estudio de las 5 leyes biológicas. Si hablamos de leyes, ningún ser vivo excede de estas leyes. Solo que los animales lo gestionan de otra manera. ¿Por qué? Porque no tienen pensamientos, no tienen emociones. Entonces nosotros tenemos el triple de trabajo, ¿sí? Porque tenemos que trabajar nuestro campo mental, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Y Hammer dice que cuando yo siento un impacto, un shock biológico, que es algo que no me esperaba, que no lo puedo compartir, o si lo comparto siento igual que estoy solo porque no me entienden, es lo que genera un síntoma, ¿sí? Entonces, es lo que hace que mi cuerpo hable de todo aquello que no he podido gestionar. ¿Y para qué habla el cuerpo? Para que lo gestione. Entonces, el cuerpo cuando lo gestiono se sana. O sea, es muy lógica biológica, pero nunca nos la han explicado. Entonces, cuando empezamos a darle lugar a esto y a vivir desde estos lugares, es difícil, que eso es tomar conciencia. Porque tomar conciencia es darme cuenta de algo que antes no me daba cuenta. Entonces quiero estar en salud perfecta, pero no tengo herramientas para estar en salud perfecta, no tengo conocimiento, ¿sí? Entonces a veces sin el conocimiento, no digo siempre, pero a veces sin el conocimiento es difícil, y a mí me sucede, por eso comparto los conocimientos, poder hacer mío hasta que no lo comprendo de alguna manera o que no tomé mucho de esa nueva información, de cualquiera que sea. Yo ya entiendo que gestiono de esta manera, mi manera de gestionar la toma de conciencia es de esta manera. Las de ustedes puede ser de otra manera, parecida, igual, tener algunos matices, pero siempre que uno comprende algo, como somos muy mentales, es más fácil darle lugar en el corazón, en el cuerpo y sobre todo gestionar los pensamientos en función de eso. Si no, nos quedamos en las viejas creencias y en los viejos conocimientos, que son escasos, no se nos estaban permitidos. Entonces es importante aprender sobre cómo habla nuestro cuerpo, y esto es de lo que nos enseña tanto el Dr. Hammer. Recuerden que lo de la biodecodificación, como siempre les digo, tiene todos basamentos científicos, ¿sí? Más allá de que usa la parte holística también, y esa es la gran combinación que hizo el maestro Corbera, de poder integrar ambas, que estaban separadas, y este es el gran secreto, poder integrar ambos. Hay una medicina que me cura, pero hay una parte holística que me sana, ¿sí? Y esa es mi tarea. Entonces yo puedo ir al médico, pero no ser una presa de aquellos que les interesa vender mucho. ¿A quién no le gusta vender mucho? Entonces, ¿cómo no les va a gustar tener clientes perpetuos? Todos querríamos, los que vendemos, tener clientes perpetuos, ¿sí? Entonces descansamos y todo sucede solo. Lo engancho una vez y lo tengo para el resto de la vida, ¿sí? Esto vendría a ser que como humanos hemos respondido cuando nos dicen que tenemos una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, porque es más o menos parecido. No podemos saber cuándo se va a terminar la vida, ni un médico lo puede saber tampoco. Eso es solo una decisión que ya hemos tomado antes de encarnar. Miren ustedes, ¿no? Que a veces creemos, no, bueno, transite, el síntoma que transite, y de la manera que sea, puede que desencarne con él o sin él. Mucho tiene que ver con yo tomar la decisión de cómo quiero terminar esos días. ¿Y qué voy a hacer cuando sí se me presenta una enfermedad?
porque es una lección para aprender y mi alma ya había planificado aprenderla de esta manera. Pero con todo lo que se nos entrega hoy en día y tenemos hoy en día, podemos decidir en cualquier momento borrar eso, porque tenemos esa posibilidad, antes no se la tenía, y decidir hacerlo de otra manera. Bien, voy a aprender qué tengo que aprender de este síntoma, de esta enfermedad, y voy a terminar mi vida en salud perfecta. Entonces hace un gran avance la experiencia que el espíritu viene a experimentar en este plano. Entonces todo lo que vamos aprendiendo y conociendo habla de lo que nosotros hemos venido a aprender. No hay un momento que no estemos aprendiendo, aunque no lo creamos, ¿sí? Aunque no seamos conscientes de eso. Entonces, vamos a enfocarnos en los títulos que hemos puesto hoy. Ya saben que si hay dudas, preguntan. Y bueno, hola María y Carmen, hola Flor. Ahí se van sumando. El cuerpo como herencia emocional, ¿de qué hablamos? Bueno, científicamente, y vamos a esta parte que nos encanta que sea científico, aunque la ciencia hoy en día quedó atrasada y va a seguir atrasada si no integra lo holístico. Por eso empezó a aparecer todo esto de integrar lo holístico y que nosotros hagamos una masa crítica para esa integración, pero depende de nosotros, no de una parte que solo quiere tenernos como clientes, que eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, el cuerpo como herencia emocional, podemos decir que una enfermedad no es hereditaria y está comprobado desde la epigenética. Es una ciencia, ¿sí? De los genes, ¿sí? ¿Se acuerdan en una época? Bueno, las que tienen más o menos mi edad, puede que lo hayan escuchado, a veces la gente no lo ha escuchado. Yo en su momento sí me llamaba la atención, siempre me llamaron la atención estas cosas, y hoy en día entiendo por qué, claramente, del genoma humano. Y que entonces, como se había descubierto el genoma humano, sabíamos que si había tanto genoma humano, eran tantas posibilidades de enfermarse, así, querían sacarlo matemático, cuando se dieron cuenta que eso era imposible. Era imposible. Entonces ahí descubren que la célula está en salud o está enferma en función del entorno en el que vive. ¿Y cuál es el entorno de mis células, de cada una de mis células? Es lo que yo pienso y lo que a mí me emociona. Ese es el entorno que activa o desactiva la posibilidad de que se genere un programa de supervivencia, como lo llama Hammer, y que lo medicina de adaptación, ¿no? De supervivencia, o sea que es de adaptación, y que la medicina llama enfermedad. Entonces, automáticamente, ¿y por qué? Porque es de supervivencia y es para adaptarnos, ¿sí? Eso es lo que en realidad es lo que la medicina tradicional llama enfermedad. Entonces, si nosotros pensamos de una manera y sentimos de una manera, nuestro cuerpo se manifiesta de una manera. Pero esas maneras de pensar y de sentir, emocionarnos, tiene mucho que ver con nuestro clan, ¿sí? Por eso decimos el cuerpo como herencia emocional. Cuando yo tomo conciencia de que manifiesto pensamientos, creencias, juicios, todo lo que tenga que ver con mi cuerpo mental, es una repetición de lo que aprendí de mis ancestros y que tomé como palabra santa sin pensar que hay una posibilidad de algo diferente, que es justamente lo que vine a hacer, repito, porque es más fácil. A la mente le es más fácil repetir lo conocido que aprender cosas nuevas, porque es vago, el cerebro es vago, entonces yo lo tengo que incentivar. Entonces, si yo repito lo mismo que decían papá, lo mismo que decía mamá, mamá y papá repiten lo que decían los abuelos, no solo los abuelos, ni papá ni mamá, sino lo que se vivían en esas generaciones. Entonces esto se empieza a hacer más amplio y tiene que ver con todo el cuerpo mental de la Tierra, al cual yo me sumo desde mi mente, y todo eso son los pensamientos que estoy eligiendo cada día y nunca me he sentado a ver si realmente quiero este pensamiento o no lo quiero, o si me está siendo útil o no, porque me fue útil o fue útil en algún momento cuando aquel pudo resolverlo de esa manera. Pero si seguimos repitiéndonos de generación en generación, cada generación tiene que buscar evolucionar
y hacerlo de una manera diferente. Cuando yo repito lo mismo sin buscar maneras diferentes, porque nos quedamos en la idílica idea de que mejor que papá y mamá no hubo, o peor que mamá y papá no hubo, cualquiera de los dos extremos da el mismo resultado, repito lo mismo, en el igual o en el contrario, pero el cuerpo responde de la misma manera. Esa es la única herencia emocional, porque todos esos pensamientos, cuando hablamos de emociones, en el vivo de emociones, recuerden que dijimos, una emoción es por algo que me toma de sorpresa, pero también la genero con sostener mis pensamientos. Entonces todo ese cuerpo mental está unido con ese cuerpo emocional a un cuerpo mental y emocional etérico de todos. Entonces ahí es donde yo hago mi proceso de individuación. Cuando elijo por cuenta propia qué pensamientos y qué emociones voy a vivir, o cuáles voy a sanar, o cuáles voy a dejar de usar para poder sanarme y adaptarme de mejor manera a esta época y espacio. Porque si no, estamos viviendo con viejas emociones y viejas creencias de otro tiempo y espacio. Por eso no encaja, por eso vivimos incoherencias. Pero bueno, este es un hacer diario de todos. Yo, por ejemplo, el sábado hice una tarea de las que hacemos todos los meses. Hermosa, más luz, fue tan gratificante, fue tan maravillosa. Y yo que pedí, lo que vengo pidiendo últimamente, ver más, que se me muestre tanto lo que no veo, nuevo, como lo que a lo mejor todavía me falte ver para seguir tomando conciencia. Bueno, al otro día me lo mostraron. ¿Qué creen? Bueno, no se ve ahora en el vivo, pero ayer este ojo, lo que aún no veo, que no veo, es increíble y me lo mostraron. Y cuando se inflamó el ojo dije, acá todavía, mira, queda de esto todavía para aprender. Bueno, y acá estoy, acompañándolo en su proceso. No me resisto, porque me enseñó, porque lo pedí y se me dio. Porque cuando uno es consciente y pide desde la conciencia, causa y efecto no tardan mucho. Sucede y el cuerpo habla. Y entonces ahí transformamos. Entonces yo no lo veo a esto como un castigo, ni una enfermedad, no. Es aprender que todavía había algo que no estaba viendo. Y fue maravilloso porque lo vi. Y ahora tengo más conciencia y ahora estoy más sana. Y así es. Eso es lo que nos dice el cuerpo. Pero si yo quiero, mi cuerpo me dice una cosa, y yo quiero que mi cuerpo me diga otra, más resistencia, ¿sí? Menos facilidad. A ver, vi que había una pregunta. Elena. Hola, mi abuela, mi mamá tuvieron diabetes y yo también tengo diabetes. Así es, Elena. Y el médico te va a decir, son enfermedades hereditarias. Bueno, señoras y señores, las enfermedades no son hereditarias y no me canso de repetirlo. Lo que están repitiendo es la misma manera de pensar con respecto a algún tema. Se me puso una pantalla acá que no sé por qué. No quiero finalizar. Bueno, ya saldrá. Me identificó el chat. Entonces, Elena, miremos esto de la diabetes, ya que lo pones y te agradezco mucho. Que es una de las enfermedades que más asumimos como hereditarias. Y fíjense, cuando el médico nos dice, sí, es hereditario, ¿qué hacemos nosotros automáticamente? No tengo salvación. Es lo que pensamos. Es un castigo que recibo por pertenecer a este clan. ¡Wow! ¿Ustedes creen que hay un Dios que crearía esa realidad? Jamás. Créanme, Dios es puro amor. Es amor y es perfección y es salud perfecta. Entonces, ¿para qué sucede que un ser humano viva esta experiencia de una diabetes? Porque entonces, lo que yo tengo que ver, primero, nosotros esto lo trabajamos con la bio desde la genealogía, otra gran ciencia, es una ciencia, la genealogía, que entra dentro de la psicología, porque en realidad fue una psicóloga la primera que lo empezó a desarrollar, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre de la alemana, Annie Ann Susenberg, que fue la primera que empezó a detectar estos comportamientos repetitivos de generación en generación. Comportamientos.
Ella era una psicóloga que estudiaba y ahí detectó que la abuela o la bisabuela y la consultante de ella o paciente, en ese momento son pacientes, para la psicología son pacientes, tenían las mismas características y esto le empezó a llamar la atención a ella. Gracias por eso, Ana, por haber prestado atención a ese punto y que hoy en día tengamos un desarrollo de esta ciencia maravillosa para que podamos leer parte de lo que nosotros hemos venido a vivir. El árbol nos dice, nos es un mapa para que nosotros sepamos en nuestros genes, pero si vemos desde el ADN, ¿no? Del taller de ADN lo vemos a esto, qué porcentaje tan chico es eso que yo heredo y cuánto más es lo que traigo de vidas pasadas y de mi propia personalidad y de mi propio plan de vida, que es lo que heredo. Pero ¿para qué elijo este clan? Porque también elijo este clan. Porque hay algo que quizás yo tenga que aprender en esta vida, que ya no lo vengo aprendiendo en otras vidas, porque es lección de vida. ¿Sí? Ya sea porque tengo karma que limpiar, pero hoy en día lección de vida y karma se separaron, antes estaban juntos, pero como el karma, el programa karma, la ley del karma, en 1988 se cerró, ahora nos quedan las lecciones de vida que tenemos que aprender. ¿Qué quiere decir que se cerró? Si yo no hago la tarea no se cierra, y esto ya se los he explicado. Pero de ahí traemos y elegimos un clan donde este conflicto se repite y no lo están pudiendo resolver. Un poco parece que pusiera suspenso, pero es como que hay que hacer un sembradito para que se entienda la explicación. Entonces, si mi abuela tuvo diabetes, ¿yo qué voy a buscar en el árbol genealógico? ¿Cómo era la relación de mi abuela con mi abuelo? ¿Qué sucedió? ¿Qué vivió ella? ¿Qué se sintió separada? Porque si buscamos en el diccionario, y acá le hacemos, digamos, el enganche entre el diccionario de las leyes biológicas con la genealogía, y ahí ver que eso es lo que se repite. Por eso, esa información que ha estado separada, ¿qué hizo Corbera con la bio? La integró. Y ahí podemos tener el mapa completo. Entonces, si mi abuela, ¿qué vivió? A nivel de la pareja, la diabetes tiene que ver con las relaciones de pareja y el amor, ¿no? Hay dos tipos de diabetes, siempre les digo, la insulino resistente y la que tiene que ver más, la diabetes que tiene que ver con el asco. Una tiene que ver con el asco y la otra con la resistencia. Son las dos emociones que generan una diabetes. Son emociones. Resisto, tengo que resistir a esto, lo sostengo, siento así, que el mundo lo estoy sosteniendo y que ya solo me queda un dedito y que no quiero aguantarlo más. Y bueno, ahí el cuerpo hace una diabetes. Se diagnostica cuando ha habido un conflicto del mismo estilo, ¿sí? El programa está estructurado, porque gracias a eso mi abuela sobrevivió. No es que la mató la diabetes, sobrevivió más tiempo con este síntoma para ir aprendiendo. Lo que nos hacen los síntomas, las enfermedades, llamadas enfermedades, es mantenernos con vida para darnos oportunidad de seguir tomando conciencia. Pero la abuela no tomó la conciencia y no se animó a hacer lo que tenía que hacer, o no tomó conciencia, no pudo descifrar esa información. Mamá tampoco, y por supuesto es mi tarea. Si yo vivo el mismo síntoma, mi tarea es hacer ese cambio que las anteriores no pudieron. O sea, el camino es claro. Ahora que querramos asumirlo o no, eso ya no es tan claro porque es una decisión propia. Lo importante es que ya tenemos la información y sabemos que hay que hacerlo. Y a veces, ya ahí cuando nosotros tomamos conciencia, es difícil mirar para otro lado. Nos puede llevar más o menos tiempo, pero ya no podemos mirar hacia otro lado. ¿Sí? Entonces, la abuela, ¿qué relación tuvo con el abuelo? Y les estaba por decir. Definición en el diccionario, así más popular, digamos, entre los que hacemos leyes biológicas, es la enfermedad de las sábanas frías. ¿Qué quiere decir esto? Estoy con alguien con quien hay juicios de que no estoy disfrutando, que no es el correcto o que no me siento a gusto. Hay algo en mí que tengo que descubrir. Esas son posibilidades, pero solo la persona puede descubrir internamente. Por eso son consultantes, porque yo te puedo indicar el camino, pero es hasta acá, y de acá para adentro lo tenés que hacer solito. Si no haces ese caminito, no podemos sanar.
Yo te doy las herramientas, pero vos tenés que hacer hasta acá. Y acá, hasta acá llego, pero de acá para adentro, el camino interior, que pregunto a mi cuerpo, me siento, reflexiono, me dejo sentir y me voy al primer momento en que esto sucedió. ¿Cuál fue eso que desencadenó este síntoma que ya estaba estructurado porque ya lo habían vivido ancestros anteriores? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo repetimos? Porque los genes lo estructuran. En mi ADN está estructurado ese programa para supervivencia. La abuela sobrevivió, mamá sobrevivió, yo voy a sobrevivir, pero alguno tiene que tomar conciencia. Cuando uno toma conciencia, sana para arriba y sana para abajo. Esa es la sanación de que hablamos en la genealogía, de 7 generaciones arriba y 7 generaciones abajo. No que yo tengo que sanar a los de arriba ni que tengo que sanar a los de abajo, no. Si vos decidís sanar, colaborás con la sanación hacia arriba y hacia abajo. Pero si no, no te cargues ninguna mochila que no es tuya. ¿Sí? Vos decidiste y también podés decidir cuándo sanar o no sanar o lo que vos quieras. Acá todo está permitido. Si sanamos, liberamos lo que se vivió antes con lo que se vivió después, porque estamos resonando en el mismo campo mórfico familiar, ¿sí? Entonces, esa información es compartida y cuando uno la resuelve, colaboran que se resuelva y para ese clan ya no es necesario seguir repitiendo. Me van a preguntar, ¿y si hay algunos que ya lo mismo viven, mis hermanos, mi tío, mi abuela? Bueno, cada uno con lo que le toca, ¿sí? Hasta que alguno, y aunque ustedes no crean, si yo tengo diabetes, mi hermana tiene diabetes, mi tía abuela tuvo diabetes o mi tía tiene diabetes, si yo la sano, ayuda en resonancia, no es que yo las voy a sanar a los otros, ayuda en una resonancia, y recuerden que la resonancia es energías y es imperceptible y no es egoica, o sea, no me anoto el punto. Si quiero sí, pero no al nivel de que, como yo me sané, te sané. No, eso es ego. Puede que eso, si el otro permite que entre, le ayude a sanar también. Esa es la manera que funciona. Entonces, Elena, lo que tenés que ver, ¿qué vivió la abuela? ¿Qué vivió mamá? ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué creencias? ¿Qué valores? ¿Qué juicios? ¿Qué emociones? ¿Cómo te sentís con respecto a los hombres? Porque cuando ya es transgeneracional, y acá me está contando de 3 generaciones, quiere decir que hay muchas mujeres que quizás están enojadas con los hombres del clan y no los están valorando. Cuando yo valore lo masculino y me ordene lo femenino, ese equilibrio va a hacer que se sane. Que mi cama va a depender de mí, esa sábana fría va a depender de mí. Si yo quiero sostener esta relación que hace mucho no quiero sostener, va a perpetuar el síntoma, el cuerpo va a seguir hablando. Y puede que sea la misma relación, pero que tenga que aprender a verla desde otro lugar, como por ejemplo a valorar lo que el otro hace. Porque lo que el otro haga no tiene obligación de hacerlo. Ni yo tengo por qué exigir que el otro haga lo que yo quiero. Entonces, ahí trabajamos el agradecimiento, que es otro buen tips o otro buen remedio para todas estas enfermedades. Siempre estamos pensando qué nos debería dar el otro y criticando lo que nos da, porque no nos resulta suficiente o pensamos que debería ser de otra manera. Eso sostiene la enfermedad, por ejemplo, de una diabetes. Cuando yo empiezo a valorar lo que el otro me da, aunque no sea lo que quiero, empiezo a reconocer al otro como un otro y que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y me ocupo de mí. Y me pregunto, ¿esto que me da? ¿Lo agradezco? ¿Lo recibo o no lo recibo? Ahí decido qué quiero hacer y cómo quiero vivirlo. Eso me va a llevar a la sanación, a la salud perfecta, porque me está mostrando para que yo decida, para que yo elija. Sobre el único proceso que puedo intervenir es el mío. Si no me gusta lo que el otro me da, lo suelto, lo dejo ir. Si quiero que sea diferente, me pregunto para qué lo quiero diferente. Esto que me enojo del otro,
¿Realmente me enoja? ¿O me enojo porque lo tengo aprendido que los hombres deben hacer tales cosas? Y a lo mejor ni siquiera lo necesito, porque en esta época no necesitamos lo mismo que necesitaron nuestras madres y mucho menos nuestras abuelas de esos hombres que trabajaban todo el día, que vivían afuera, o que no trabajaban, o que no apoyaron, o que hicieron lo que pudieron hacer en el momento que vivieron su encarnación. Entonces, si yo sigo enojada con los hombres porque mi abuela estaba enojada, porque a veces son por vicisitudes, o sea, la abuela se puede haber enojado incluso, no digo que sea el caso, pero si el abuelo se murió y la dejó joven con muchos hijos para criar, porque antes las mujeres no salían a trabajar. Entonces imagínense que es un enojo que solo sirve para gestionar la vida y moverla a sobrevivir. Pero si entonces ese enojo yo lo heredo y cuando tengo una pareja lo activo, se repite la misma enfermedad, más rápido. ¿Sí? Esto sería el aprendizaje, por ejemplo, para sanar una diabetes en forma conceptual, pero hay que hacer una tarea diaria, ¿sí? Hasta conseguir la salud perfecta con respecto a eso, pero no es que no se pueda sanar. O al menos se detiene y vivo feliz con ella porque la elegí para aprendizaje de vida, ¿sí? Lo peor que podemos hacer con un síntoma es resistirlo, enojarnos, no quererlos, pensar que no me lo merezco, que tendría que vivir otra cosa, que por qué me toca a mí. Todo eso es egoico, de víctima y de muy baja frecuencia y de mucho pasado. Todo bien, pero no nos va a ayudar a sanar. O sea, ahora tenemos la oportunidad. O sigo viviendo de ese lugar o emprendo la sanación por cuenta propia, más allá de que me acompañe un médico o la medicina tradicional o cualquier otra terapia. Porque puedo hacer también muchas terapias alternativas, podemos hacer todo esto, pero como les decía recién, todas ellas llegan hasta acá, ¿sí? Hacia adentro, el camino es de cada uno. Por eso podemos hacer muchas, pero si buscamos aturdirnos con eso, creyendo que la sanación está afuera, no estoy usando bien la herramienta. La he adquirido, pero no la estoy usando bien. Si solo me dedico a ir de terapia en terapia, tomando lo que el otro me da, la energía que dispone, porque uno dispone energía mucha, por ejemplo, cuando abre un registro, y salgo del registro y no hago lo que me dijeron mis guías, solo estoy siendo, digamos, suena fuerte la frase que me viene a la cabeza, pero esto que decimos, un vampiro, ¿no? Chupando energía ajena, o como un oscuro que chupan energías ajenas. Pero en realidad es lo que estoy haciendo, porque todo es energía. Y si yo tomo de un lugar, no la transformo y creo algo nuevo, solo estoy usando y eso no me ayuda a limpiar karma. No me ayuda, porque estoy generando de nuevo cosas que no estoy gestionando y que colaboran con la masa crítica de aquello que todavía no podemos resolver como humanos y ahí en el conjunto. Entonces fíjense qué importante que es cuando yo les hablo de que la sanación y el amor propio es responsabilidad y compromiso con uno mismo. Y no hay mucho más. Es la ley del respeto, es la ley del compromiso con uno mismo y el amor propio. El compromiso con lo que realmente vine a hacer, que es primero aprender a vivir como humano, trascender todo lo que haya quedado pendiente de antes y seguir avanzando, que en realidad no es seguir avanzando, sino es seguir expandiendo, porque avanzar es parte del físico y lo humano. Yo tengo que seguir expandiéndome, que es desde el corazón, desde la certeza, desde el placer, del amor infinito y de todo lo que ya se nos ha dado. Entonces mucho de esto tiene que ver con empezar a dejar de exigir que me den y empezar a ver qué puedo dar. Y sobre todo agradecer lo que recibo de cualquier hermano. Porque así como ayer pude ver esto, fue gracias a mis hermanos, aquellos que a lo mejor muchas veces puse juicio, son juicios propios, de que debería ser de otra manera, o que no veía que sigo queriendo alimentar alguna idea que creía que ya no estaba alimentando. En algún punto está porque se me mostró. Y simplemente lo acepto y me pongo a observar qué más tengo que soltar, porque se me está pidiendo que suelte más, que hay algo que no estoy viendo, pero que sigue estando.
y que estoy pensando primero en otro que en mí misma, ¿sí? Pero pensar en otro antes que en mí misma es ser egoísta conmigo misma, no con el otro. Y dejar de pensar en el otro no es ser egoísta con el otro, es atenderme. ¿Se entiende afuera y adentro que a veces manejamos que no tiene nada que ver con la realidad? ¿Sí? Porque en realidad afuera y adentro no existen. Solo existo yo y todo sucede para que yo aprenda en mi mundo. Y compartimos para poder ver todo aquello que tenemos que aprender, porque si estuviéramos solitos encarnados acá no podríamos aprender nada. ¿Sí? Entonces la fuente se dividió en infinitas posibilidades para que tengamos más oportunidades de aprender con y del otro. ¿Sí? Así es. Bueno, no sé, Elena, si te queda algo, si te queda claro o si necesitas que te responda algo más. Acá tengo más mensajitos. Entonces, un dolor crónico, uno puede superarlo totalmente. Totalmente. Y te lo digo tan segura porque lo he hecho, porque lo he vivido y porque lo he transitado y lo he transformado. Yo, Mari Walter, me acuerdo que me preguntaste, me parece en alguno de los vivos, por tu trigémino. Es esta la identidad. Y es una triada lo tuyo, padre, madre, hijo. Hay que salirse de esos roles, hay que dejar de estar juzgando la vida de ese lugar y que quizás como madre no lo hice bien, o como esposa, o como hija. Hay una triada ahí que te está jugando, ¿no? Porque es un trigémino, este dolor acá grande, crónico. Entonces, soltar cada vez más, porque es muy doloroso y justamente duele para que suelte. Tengo que buscar qué es aquello que realmente me duele. Cuando me duela, tratar de hacer esa disociación entre el físico y el cuerpo interno que me va a mostrar cuál es ese dolor que sigo alimentando. Y que tiene que ver con algún pensamiento o alguna emoción, que si no es mía, quizás es aprendida del clan. Y bueno, duele para que lo suelte. El dolor deja de doler cuando lo suelto. Cuando me decido a ponerle fin. Y cuando me decido no quiere decir que lo decido y sucede. Empiezo a hacer todo lo que es necesario para que sane. Y vuelve, bueno, entonces como les decía en el ejemplo propio, creí que todo eso no me afectaba, que no me mostraron, mira, acá todavía seguís teniendo, es muy poquito, pero lo seguís teniendo y mientras te está llevando a esos lugares. Es que bien, no te deja avanzar, es como una pequeña trabita, ¿viste? Cada vez primero tenemos así como un lazo grande que nos detiene y no nos deja avanzar, se va haciendo cada vez más finito, y ahora siento que eso tiene que ver con un hilito que todavía sigo sosteniendo, pero hay que cortar a la raíz. Eso nos ayuda muchísimo la genealogía. De raíz. Estás queriendo dejar algunas raíces dando vuelta todavía, entonces hay que cortarlas también. Ese era mi mensaje para mí. Ivana, yo heredé lo mismo que mi papá, insulino dependiente. ¿Es de lo mismo que heredar de la madre o es diferente? No, es lo mismo. No importa de cuál de los dos clanes vengan. Es lo mismo, pero en vez de ver lo que le pasaba a la abuela materna, que asumí que Elena era materna, pero bueno, no importa si es materna o paterna, fíjate, porque además al ser del lado paterno hay algo que lo estás viviendo con una connotación masculina. Es decir, vos te estás poniendo en lugar del hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué estás repitiendo igual que lo que hacía papá? ¿Cómo lo puedo descubrir a eso? Y observen, ¿qué hubieras cambiado de lo que hizo papá? ¿Sí? Eso que siempre decimos, oh, es que mi viejo era de esta manera, no debería haber sido así. Entonces lo observo en mí, ¿cómo lo estoy viviendo? ¿En cuál de las dos polaridades? Y lo tengo que despolarizar. Ni igual que él, ni totalmente contrario a él. Tengo que buscar un término de equilibrio. Insulino dependiente, ¿sí? Hay dependencias. Fíjense, si yo dependo de la insulina, que es la que me ayuda a gestionar el amor, estoy dependiendo de alguna relación de amor. Y en este caso, Ivana, quizás estés dependiendo todavía de pretender que la vida te dé el amor que te dio papá. Y esto no sucede.
porque ahí es donde no hemos resuelto el Electra a los 6 años. Nunca vas a encontrar un hombre que te ame como te amó papá, porque ese lugar es de papá. Y un hombre es mi pareja, no es mi papá. Entonces ahí nos desordenamos. ¿Ven cómo tiene que ver con la genealogía? Entonces, no hay, y buscamos en el igual o en el contrario, porque cuando vemos estos temas de pareja en el árbol, en general yo pido que me digan nombre y fecha de nacimiento de las personas que fueron parejas importantes, porque a veces tenemos muchas parejas, a veces dos, a veces una, y esa está resonando, y van a ver que todas resuenan con, esa que dice, bueno, sí, pero ese fue distinto. Bueno, ese resuena con otro del clan, pero no siempre con el mismo. Entonces hay que ver las parejas que yo he repetido, si son resonantes con papá. Y si las que encuentro, o las posibilidades que encuentro, tienen que ver que todavía sigo buscando algo que me dio papá. Hay que observar. Si papá fue el gran amor de mi vida, ¿qué quiere decir esto? Y papá me prestaba más atención que mamá. Eso es el que el niño asume, y estamos hablando de una actitud niño, como el mayor amor. Entonces pretendemos encontrar en el resto de la vida el amor en esa medida, ¿sí? Y no lo encontramos nunca, siempre estamos desconformes. ¿Por qué no? Primero, porque no podemos resolver eso si no tomamos nuestro niño interior. Y lo abrazamos diciéndole, todo lo que no recibiste te lo doy yo ahora porque soy un adulto. Y si no lo recibiste, como muchas veces les digo desde la genealogía, es porque justamente elegiste un papá y mamá que te hicieran vivir esa carencia porque tenías que desarrollarlo en esta vida. ¿Vieron cómo todos los hilos tienen que ver? Cómo todo está entrelazado de alguna manera, porque es lo que les decía al principio. Como viene con lo que yo me faltó en otras vidas de aprender, le falta a mi alma como experimentarse para luego unirse con el espíritu, y cómo tiene que ver que en función de eso es el clan que elijo y las experiencias que elijo vivir. Entonces tengo que hacer este recorrido para descubrir qué es mi aprendizaje. Cuando lo aprendo, es una lección aprendida. ¿Ustedes repiten las lecciones que aprenden? No, ¿sí? Es como en la escuela. Si aprendí segundo grado, paso a tercero. Si aprendí en primer año, paso a segundo. No tengo que repetir. Ahora, si no lo aprendo, lo repito. Hasta que lo aprenda. Es así de simple. Nada más que tendemos a complicarnos mucho, pero es muy simple. Si me está sucediendo, si se vuelve crónico, tengo que observar, porque dentro de la enfermedad crónica hay altas y bajas. ¿Cuándo se potencia? ¿Qué estuve pensando? ¿Qué estuve sintiendo? ¿Qué sucedió? ¿Qué juicio hice? Porque a veces solo el juicio que hice y que acabo de pensar, o el pensamiento repetitivo. Cuando hablamos de comunicación, que tenemos 60.000 pensamientos por día, de los cuales el 99% son repetidos del mismo que pensé ayer. Y eso es lo que hace que yo no cambie. Tarea: dejar que la mente deje de pensar tanto, porque se puede vivir sin pensamientos, acallar la mente, escuchar el corazón. ¿Sí? Cuando escucho el corazón, la mente se calla. Deja de repetir esto y ayuda a elevar la energía para poder sanarme. No hay manera de que todo no esté entrelazado. Bueno. Ay. Estaba viendo si había más. Bueno, espero. Quedó viuda la abuela. Bueno, en caso que la abuela quedó viuda, hay que ver a qué edad, en qué situación, y si la diabetes comenzó antes o después de enviudar. Si ella comienza su diabetes después de enviudar, es porque ella no sabía vivir con el abuelo, sin el abuelo, perdón. Es eso de que está arraigado a la creencia de para toda la vida. No importa lo que me haya hecho, pero quedamos en que íbamos a estar toda la vida juntos. Entonces, solían casarse muy jóvenes y no conocer otra manera de vivir más que con una pareja. Nunca vivió sola, nunca se animó a enfrentar la vida sola, a lo mejor muchas veces lo quiso dejar al abuelo, pero era un impensado en aquella época, imagínense. Entonces, ¿qué está resonando conmigo? ¿En dónde siento que enviudezco cada vez? No sé, yo tenía un tema de abandono y cada vez que mis parejas iban,
Sentía que me abandonaban, pero no era consciente. Luego lo sané porque me hice consciente. No sé, me decían, me voy con mis amigos y ya, posesiva y celosa, unos escándalos, unos líos. Sentía en el profundo de mi alma que me abandonaban. Luego, ¿qué hacía? Me peleaba, o sea, fui probando varias cosas. Cuando sentía que llegábamos a lo mejor de la consolidación de la pareja, ¿qué hacía? Lo dejaba. ¿Por qué? Porque era menos doloroso que volver a vivir un abandono. Hay que sanar la herida de abandono. Todos la tenemos, por una u otra razón. Hemos hablado también de eso. Bueno, ahí creo que les he ido contestando todo. Bien. Dejar de tragar lo que no quiero, lo que no digo. ¿Cómo hago? No es que ahora voy y grito a los 4 vientos, no pasa nada, igual te va a doler la garganta. Porque es trabajar el campo, no me sale, el chakra de la garganta, el laringio, ¿sí? Ya también hay que empezar a dejar, todavía a mí me cuesta, pero hay que dejar de hablar de los chakras porque hay que empezar a hablar más de lo masculino y femenino y desarrollar la intuición y todo el cerebro derecho. Bueno, ya haremos un vivo que tiene que ver con todo esto, más profundo. Ahora estamos con esto que vamos de a poco avanzando. Pero lo que todos ya reconocemos como chakra laringio, ¿sí? Todo nuestro campo energético laringio. Esa división la hicimos en su momento para aprender de esa manera. Ahora ya hay otras maneras de aprender toda esta gestión de la energía nuestra y de nuestro cuerpo energético. ¿Cómo hago para dejar de tragar lo que no digo? Preguntándome y observando mi diálogo interior sin atacar a nadie y tomando decisiones para que no se manifieste en el cuerpo. Y cuando se manifiesta, como les decía ayer, se manifestó el síntoma acá, bien. ¿Cómo se manifestó? Se puso rojo, me molestaba, tenía algo adentro, luego se me hinchó, se me hizo toda una bolsa acá de agua, emoción pura es el agua, la inflamación acá, ¿no? Que hoy terminé de sanármelo con la aloe vera. Muchos masajitos con aloe vera y cambió un montón el ojito. Pero bueno, así está. Dije, hoy tengo que hacer el vivo. Fui, corté un poquito de aloe vera y me empecé a pasar para estar un poco más presentable, nada más, no asustar a nadie. Y aparte para atenderme el ojo, que es lo que corresponde, ¿no? En otras épocas hubiera dicho, no, nada, ya voy a ir mañana, ya voy a ver, y ¿para qué si puedo ayudarlo? Con algo tan simple como ir y cortar el aloe vera y ayudar a mi cuerpo que gestione eso que ya comprendí para qué estuvo ahí. Bien, de eso se trata, un poco, ¿sí? Dejar de tragar lo que no digo. O lo digo amorosamente, porque esto requiere, por ejemplo, un buen trabajo de aprender a comunicarnos, no sabemos, con nosotros mismos y con los vínculos. En general, no nos sabemos comunicar con los vínculos porque no nos sabemos comunicar con nosotros mismos. No tenemos trabajada esa parte. Desde la bio o desde la formación, fíjense, también la PNL, que es el arte de saber comunicarnos, está incorporada. Es la integración de muchas ciencias, herramientas, metodologías, técnicas que estaban por separado y se fueron integrando. Igual yo también las comparto por separado, porque a mí también, o sea, fui tomando todo junto, pero después necesité como ir fractalizando cada parte para comprenderla mejor y experimentarla mejor. Mi manera. Y cada uno elige la suya propia. Yo la brindo de todas las maneras. Todo integrado, por separado, y cada uno va tomando lo que mejor le resuena. Y no sé, me parece más flexible y más coherente con mi forma de haberlo experimentado y de aprenderlo. Entonces, ¿cómo hago para no tragarme el sapo? Poniéndome un límite. Fíjense, hice así, ¿no? Y justo me veo ahí. Nos cuesta hacer esto. Aunque no lo hagamos físicamente, nos cuesta callarnos y escuchar. Por eso tampoco podemos escuchar nuestro cuerpo. Hay una... bueno, no me sale el nombre en la PNL. Un principio, lo vamos a llamar así, de la PNL,
sobre la comunicación asertiva, que la mejor manera de aprender a comunicarnos no es, y creo que la compartí en el vivo de comunicación, no es tanto lo que digo, sino lo que no escucho. Mis mayores problemas son porque no escucho. Siempre quiero tener razón y quiero que se escuche mi razón, que yo sé, que yo te voy a enseñar, pero es que es importante, para nosotros es como supervivencia que el otro sepa lo que a mí me pasa. Esto de andar contando lo que me pasa. Le cuento a uno, le cuento a otro. Generalmente no se lo cuento con el que realmente tengo el conflicto. Tendemos a hacer eso. Entonces, cada vez que lo repito, me lo estoy escuchando y le estoy agregando condimentos, que luego se hace una bola tan grande que no puedo desenredarla. Entonces, la mejor herramienta para esto es escuchar, ¿sí? Y sentir. ¿Esto que escucho? ¿Para qué me lo escucho? Que es lo mismo que esto que repito. ¿Para qué lo repito sin resolverlo? Y ando buscando que los demás, primero contamino al resto con mi historia no resuelta y quiero que los demás sepan mi sufrimiento y mi dolor y todo, y digo, ¿para qué lo ando compartiendo? Se multiplica, es conciencia. ¿Por qué no me siento y lo resuelvo? Porque no soy suficiente, porque todas las respuestas están en tu interior. No necesitas ninguna otra cosa. Entonces, hay que empezar a sacar de raíz las cosas, como le decía recién, esto de no creerme suficiente. ¿Y te has probado que no sos suficiente? ¿Realmente has probado que tu respuesta no está en tu interior? Experimentalo, probalo y después afirmalo. Cosa que no va a suceder. Solo vas a decir, es verdad, en mi interior estaban mis respuestas. Entonces, escucharse para dejar de tragar lo que no digo. Y poder decir lo que realmente quiero decir. Porque en esto, ¿no?, de las memorias, repetimos como loro lo aprendido. Con refranes, con creencias, con juicios, para sentirnos seguros. Porque creemos en la inseguridad, nada más. Entonces, y esto yo se lo voy a decir, y yo ensayaba diálogos cuando estaba enojada, diálogos interminables con aquellos. Y a veces me encuentro que, sin darme cuenta, estoy insistiendo en que el otro entienda lo que quiero decirle. Entonces llamo a silencio automáticamente. Hago silencio. Porque estoy queriendo entrar en un campo que el otro no me está permitiendo. Pero para eso hay que desarrollar la intuición. Y a veces cuando estoy relajada, no me pasa a lo mejor en una consulta o cuando estoy en este lugar que es maravilloso cuando estoy colaborando con otro, pero en los otros vínculos donde no estoy como bien puesta en esto que debería estarlo siempre quizás, pero bueno, no siempre sale, pero en los vínculos cercanos, en lo que uno no siente ese compromiso que yo siento cuando tengo a alguien que vino por una consulta. Es diferente. Y conlleva más aprendizaje propio que otra cosa. Entonces en eso cuesta más, en esos entornos. Entonces cuando de repente me doy cuenta que estoy compartiendo y el otro se quedó hace 2 horas o se quedó en la estación anterior, o simplemente me está diciendo de alguna manera, no estoy preparado para escucharte, pero soy yo la que puedo ver eso, no el otro. Entonces depende de mí, y a esto voy, siempre depende de nosotros. Entonces cuando siento que es demasiado la bola grande, silencio y escucho. ¿Qué? Nada. No pretendo hacer un esfuerzo por escuchar. Escucho el silencio que soy y ahí van a ser la verdad de lo que realmente quiero decir. Porque la comunicación entre la experiencia que vivo y lo que puedo poner en palabras, ya lo hemos hablado en el de comunicación, pero me gusta siempre repetir porque no todos lo vieron, o hasta que lo encuentren o vayan, lo vamos poniendo todos los días y siempre se va haciendo más parte de uno. Pasa por 3 procesos: generalización, omisión y distorsión. Generalizamos, ¿sí? Porque todos los hombres son de esta manera. Omitimos. Él me hizo esto. ¿Él quién? Ellos hacen esto. ¿Ellos quiénes? ¿Sí? O una distorsión que tiene que ver para que uno encaje. No me sale exactamente un ejemplo ahora de una distorsión, pero todo es cuando
no quiero decir determinadas palabras para no lastimar al otro. Entonces me armo todo un montón de cosas que al final digo un montón de cosas y no digo lo que quise decir. Por lo tanto, un ruido enorme en la comunicación y un conflicto enorme en el vínculo. Entonces, dejar de tragar lo que no digo es primero conmigo. ¿Para qué me trago esto? ¿Para qué pretendo tragármelo? ¿Para qué no lo digo? ¿A quién estoy cuidando? ¿A quién creo que puede más o menos que yo con esto? ¿O en qué no me estoy valorando? Que creo que decir algo genera un conflicto. ¿Y por qué no? ¿Por qué le tenemos resistencia a los conflictos? O sea, si son necesarios para aclarar algo, y bueno, hay que transitar el conflicto hasta que aprendamos a decirlo sin conflicto. O a lo mejor, ¿por qué juzgo que lo primero va a ser un conflicto, un estallido de energías, y cuando nos calmemos nos vamos a comprender? Y bueno, salió de esa manera. Es un aprendizaje y a veces a la primera no nos sale, pero tengo que aprender, y esto sí tengo que aprender, a comunicar de la mejor manera lo que siento y a valorarme. Y esto al principio cuesta, pero cuando uno lo hace como todo hábito, un hábito en uno, y habitualmente te estás escuchando y ya has hecho la práctica de saber cuáles son tus límites y a qué estás dispuesto y a qué no, es muy fácil, porque es amoroso y es espontáneo y es coherente con el verdadero ser que soy y con quién quiero ser y manifestarme. Y qué cosas me dan paz y qué cosas no. Entonces ya no hay nada que tragarse y siempre voy a decir en el momento correcto a la persona correcta la frase correcta, que desde la PNL sabemos que es lo más difícil de conseguir, es el gran desafío, y por eso tenemos, por ejemplo, esta técnica o metodología, que es el arte de saber comunicarnos, la programación neurolingüística o PNL. Realmente unos maestros en comunicación. Agradecimiento enorme a Blander y Grinder y sus seguidores, Robert Diltz, que siguen, la PNL sigue creciendo todo el tiempo, y ahora cada uno hace la PNL, y es impresionante cómo ha crecido por la buena herramienta que es. Y con la práctica que hemos ido compartiendo, se expande y todo se expande y a todos nos es más fácil aprender a comunicarnos desde la conciencia, pero para comunicarme desde la conciencia tengo que ser consciente de quién soy y qué quiero. Si sigo tapando lo que quiero y amoldándome a lo que los demás quieren, llega un momento que reacciono y digo mal las cosas y se las digo a cualquiera y no resuelvo nada y después me agarra cualquier enfermedad. Porque es así de simple. Esas enfermedades de las que hablábamos, crónicas, tienen que ver con mucho aguantar por mucho tiempo lo mismo. O por mucho pensar por mucho tiempo lo mismo. O por sostener una emoción por mucho tiempo, la misma emoción, sin creerme capaz de que tengo o puedo desarrollar las herramientas o el conocimiento que necesito para ampliar conciencia y resolver la situación. Llámese comportamiento, enfermedad, vínculo, lo que sea. Bueno, gente hermosa, hoy, gracias. Se va cumpliendo la hora y es mucha información. Y bueno, gracias a todos los presentes, Juan, Lean, gracias por su apoyo siempre. Bueno, Ivy querida, nos vemos el miércoles con Ivy. Bueno, creo que contesté todo. Así que abrazo enorme de almas. Gracias por estar ahí, por escuchar esta hora, para que compartamos lo que no se entendió, déjenlo que anide en el corazón, porque esto es todo para el corazón, más que la mente. Y si no, va a haber más vivos, pueden preguntar, me dejan el mensajito y siempre estoy acá al servicio para lo que pueda colaborarles. Así que ámense, no se distraigan, nos vemos el lunes próximo, el lunes de aprendizaje.